acá. Ya te estoy compartiendo, así que listo. Muy bien. Nosotros habíamos quedado la clase pasada en ver cómo era el porcentaje de cesión, ¿sí? Tanto del cuota parte como del excedente. Dos tipos de contrato que encuadran dentro de la categoría proporcional, tipo de contrato de reaseguro que se caracteriza por cartera de siniestros de alta frecuencia y baja intensidad, muchos siniestros de sumas chicas, ¿sí? En el cuota parte, el porcentaje de retención y el porcentaje de cesión siempre es el mismo, bajo la condición de que la suma asegurada sea menor o igual que la capacidad. Si la suma asegurada es menor o igual que la capacidad, siempre voy a retener un porcentaje y voy a ceder el complemento. Si la suma asegurada es mayor que la capacidad, estamos en el caso de que necesitamos contrato facultativo y por lo tanto ahí ese porcentaje no se va a mantener, ¿sí? Este tipo de contrato se expresa de esta manera, se dice QS, por ejemplo, se lee 2080 con capacidad 1 millón, donde el primer número es el porcentaje de retención y el segundo número es el porcentaje de cesión. Voy a hacer una aclaración. No siempre la retención, por más de que nosotros decimos que el que pone más aportes es el reasegurador, no necesariamente en un contrato siempre el número más chico es el que retiene. El número que retiene o el porcentaje que retiene es el primero que aparece en la nominación del contrato, ¿sí? Y después lo que nos dicen es hasta 1 millón, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que sumas aseguradas de $1 hasta $1 millón siempre voy a retener el 20 y siempre voy a ceder el 80, ¿sí? Lo que aparece en nuestro contrato es QS 2080, capacidad 1 millón. Esto que está en rojo, lo hacemos, está implícito, no es que aparece en el contrato, pero lo que estamos diciendo es, si la capacidad es 1 millón y yo retengo el 20%, lo máximo que voy a retener como valor, ¿sí?, en un siniestro son 200.000, que es el 20% de la capacidad. Y el límite va a ser el 80% de la capacidad. Pero esto no necesariamente figura cuando se denomina el contrato, simplemente aparece cuota parte 2080, capacidad 1 millón. Nosotros tenemos 3 pólizas, ¿sí? En la póliza A, como la suma asegurada está por debajo de la capacidad 600.000, que es menor a 1 millón, retengo el 20, cedo el 80, siempre esto es así, hasta 1 millón. En la suma de 150.000 también, retengo el 20 y cedo el 80, pero cuando tenemos un caso donde la suma asegurada supera la capacidad, y entonces estamos en un caso de facultativo, y acá no es que retengo 20 y cedo 60, porque si retuviese 20, pagaría hasta 260.000 como monto máximo de un siniestro, y yo ya definí por mi situación patrimonial, financiera y lo técnico, que lo máximo que voy a pagar por siniestro son 200.000. Entonces ahí es la excepción, el porcentaje va a variar y no voy a mantener 20-80, sino lo que voy a decir es, ¿cuánto es lo máximo que voy a retener? 200.000 dividido la suma, ese es el porcentaje de retención. No es que el complemento, el 84,62% restante lo va a pagar el cuota parte, porque el cuota parte parte del mismo criterio. Lo máximo que yo pago de un siniestro es el 80%. Por lo tanto, 800.000, no 80%, en este caso no es 80%, 800.000. Por lo tanto, hacemos la misma proporción que vamos a decir, lo máximo que va a pagar el cuota parte es 800.000 dividido la suma y la cesión al cuota parte es el 61,54 y el porcentaje facultativo o lo calculan como complemento 100% menos retención menos cuota parte, o lo que dicen es cuánto falta distribuir, faltan 300.000 porque es 1.300.000 y yo ya 1 millón lo coloqué, entonces me quedan 300.000 dividido la suma y eso nos da el 23,08 porcentaje facultativo. Pero ese sería el caso excepcional, la regla es hasta 1 millón, siempre retengo 20 y cedo el 80. ¿Se entendió? Sí, Cristian. Perfecto. Sí.
Vamos al otro tipo de contrato proporcional, que es de excedente. Acá el porcentaje de retención y el porcentaje de cesión varía póliza a póliza. El objetivo de esto es llegar a la estructura donde yo pueda retener lo máximo dentro de mi capacidad, por lo tanto, no voy a querer, porque fíjense en este caso, si yo digo que puedo pagar hasta 200.000 como máximo, yo acá lo podría retener en forma completa, ¿sí? Porque no me generaría un problema financiero ni patrimonial. Pero en el cuotaparte siempre los porcentajes se mantienen, entonces no termina viendo como una reasignación óptima del reaseguro. Se va a usar este tipo de contrato de cuota parte por dos razones. Una, si no tenemos mucha información, entonces no queremos correr el riesgo de estar reteniendo más de la cuenta. Y otra, muchas veces las compañías por limitaciones en sus propios sistemas, el excedente lo que tiene la ventaja de que yo estoy determinando la estructura óptima y estoy reteniendo lo máximo que puedo, pero administrativamente es muy complejo de llevarlo. Implica tener sistemas, ¿sí?, que puedan, ¿sí?, readecuarse a una estructura de que en cada póliza va a cambiar mi porcentaje de retención y de cesión, pero con la desventaja también que ese porcentaje no queda fijo porque la póliza tiene variaciones a lo largo de su vida, ¿sí? Aumento de suma, baja de suma, cancelación parcial, aumento de prórroga, y todo eso va afectando a una distribución que no se mantiene fija durante todo el periodo. Entonces, es muy poco usado el contrato de excedente, pero tiene la ventaja de que yo optimizo, cuando conozco ya mi cartera, la retención, ¿sí?, máxima que me puedo quedar. Entonces acá vamos a tener nuestros tres elementos: la retención, ¿sí?, que está expresada, acá a diferencia del cuota parte, que yo lo expreso, en el cuota parte dije 20-80, por lo tanto dije 20%, ¿sí?, por más de que después hayamos hecho la deducción de que son 200.000, en términos de expresar, lo expresamos en porcentaje. Acá la retención se expresa en un monto, ¿sí? El límite se expresa en un monto o en un múltiplo de plenos. Ahora vamos a ver, es muy sencillo, tiene como dos maneras de expresarlo, y nuestra capacidad es la retención más el límite. ¿Cuál es mi regla? ¿Sí? Vamos a ponerlo esto, vamos a bajarlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la regla de cesión? Si la suma asegurada es menor o igual que la retención, la compañía de seguros retiene el 100% y el reasegurador no se le cede nada. Si la suma asegurada es mayor que la retención y menor o igual que la capacidad, yo retengo como compañía el importe de la retención sobre la suma, y lo que cedemos al excedente es el complemento, ¿sí?, el 100% menos la retención, o si lo quieren calcular por si arrastran error, suma asegurada menos pleno sobre suma. Y si la suma asegurada es mayor que la capacidad, en el cual requiero de facultativo, yo retengo pleno sobre suma, cedo al excedente límite sobre suma, y al facultativo es el complemento o la suma menos la capacidad, todo eso dividido la suma. Entonces, cuando aparece el contrato, acá la manera en que se expresa es, nos dicen retención 200.000, límite 800, con lo cual acá lo que está implícito es la capacidad. En el cuota parte expresamente aparece la capacidad e implícitamente la retención y límite a nivel de monto. Acá es al revés, me aparece la retención y el límite en términos de un valor, ¿sí?, no un porcentaje. Obviamente, implícitamente, mi capacidad es de 1.000.000, porque es la suma de estos dos valores. O puede aparecer de esta manera: retención 200.000, límite 4 plenos, ¿sí? A la retención, si ustedes tuvieron oportunidad de leer el Dirube o lo van a leer, va a decir que se lo llama retención o pleno de retención, ¿sí?, porque es como que lo que se establece es decir pleno porque es todo completo, ¿sí?, 200.000 completo que retengo. Entonces, si a mí me aparece retención 200.000 y límite 4 plenos, para determinar el valor del límite hacemos 4 por la retención, ¿sí?, que son 800.000. Con lo cual, tenemos dos maneras de decir esto: retención 200, límite 800, o de la misma manera, retención 200, límite 4 plenos.
¿sí? En ambos casos tenemos una capacidad de 1.000.000. Entonces, acá tienen las dos opciones de cómo se expresa el contrato, que les decía recién, y cómo es nuestra cesión, ¿sí? Son las mismas tres, ustedes fíjense esto para hacer el comparativo, que son las mismas tres pólizas que tenía en el caso del cuota parte, y a nivel de capacidad y de estructura es similar, porque en el cuota parte era 1.000.000, 2080, con lo cual lo máximo que pagaba era 200.000, y lo máximo que pagaba el cuota parte era 800.000, y acá es exactamente la estructura, lo que pasa es que tiene otra lógica de cesión. Y comparen esto para ver cómo este tipo de contrato establece una estructura óptima en el sentido de que yo en el cuota parte acá retenía el 20 y acá retengo más, que está en función de mi capacidad patrimonial, y fíjense en el caso B, que ahora los vamos a ver cómo llegamos a estos valores, que yo en el cuota parte solo me quedaba con el 20 y acá me quedo con el 100, porque lo que estoy diciendo es hasta 200.000 me puedo hacer cargo, ¿sí? El caso C ahora lo vemos también, ¿sí? Pero entonces, ustedes lo que se tienen que ahora ubicar es, como yo tengo tres posibilidades de cesión en cuanto a la suma, si ustedes tienen una póliza de 600.000, ustedes están en el caso donde esa suma es mayor a la retención, que es 200, y menor o igual a la capacidad que 1.000.000, que es 1.000.000. Entonces la regla me dice que en ese caso, el porcentaje de retención es el valor de la retención sobre la suma, acá llegamos al 33%, de 200.000 dividido 600.000, y que el porcentaje de cesión es el complemento, ¿sí?, que tenemos acá, o haber hecho 600 menos 200, que es 400 sobre 600, ¿sí?, como lo quieran ver. Pero tenemos una lógica de cesión diferente al caso del cuota. En la póliza B, yo tengo 150.000, entonces estoy en el caso en de que la suma es menor o igual al pleno de retención, por lo tanto, ahí lo que me dice la regla es que retengo el 100%, ¿sí? Que no le cedo nada al excedente. Y el tercer caso, que este sí va a ser igual que en el cuota parte, estoy en un caso donde la suma supera la capacidad, entonces necesito facultar esto, tipo necesita un contrato facultativo. La regla me dice, mira, el porcentaje de retención es la retención sobre la suma, 200 sobre 1.300.000. El porcentaje de cesión es el límite sobre la suma, 800 sobre 1.300.000. Y el facultativo es el complemento, o haces 1.300.000 menos 1.000.000 sobre 1.300.000. Y ahí llegamos al 23,08. El tercer caso, la póliza C es igual en el caso anterior y en este, porque la estructura a nivel de valor son iguales, 200, 800, 1.000.000. Pero en el caso A y B es diferente porque la lógica contractual es diferente, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, perfecto. Una consulta, Cristian. Sí. En el caso de cuota aparte, no sé si la póliza B también tenía un valor de 150. Sí, pero la regla me dice hasta 1.000.000, siempre es 20 y siempre es 80. Ah, ok, perfecto. Por más que sea Por, abajo que los por 200 más que de que, podría llegar claro, a cubrir. sí, lo que pasa es que uno hace esto, o porque no tenemos el sistema y lo queremos simplificar, sino también porque vos no conocés. Entonces vos fijaste 200.000, que es lo que te parece. Entonces decís, no, siempre hacemos 20, 80, y después recuerden que todos los años esto se renueva, por lo tanto vamos a ir llegando a nuestra estructura óptima, ¿sí? Pero siempre la compañía, yo hablo de la buena fe, hablo de la comunidad de la suerte y demás, pero esto es un negocio, entonces el negocio lo genera la compañía y se va a querer quedar con la mayor parte que pueda de acuerdo a sus posibilidades. Por lo tanto, si nosotros tenemos las herramientas, llegar a un excedente cuando tenemos información es óptimo porque me estoy quedando, fíjense que acá se están quedando con el 33% de la prima y acá se están quedando con el 100% en el excedente. Y ustedes me van a decir, sí, pero también pagás el 33% del siniestro y pagás el 100% cuando acá pagamos el 20%. Es verdad, pero yo tengo espalda para hacer eso, porque tengo mi valor de retención, digo, bueno, hasta este valor me puedo hacer cargo. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro, pero en la práctica van a notar que en la mayoría de los casos hay más cuota parte que excedente. En general, las compañías de seguro no tienen muy desarrollado el sistema de reaseguro, hay como cosas más importantes para las compañías, la emisión, la contabilidad, impuestos,
siniestros, con lo cual, y además el problema de reaseguro de tratar de poder llevar todo y de estructurarlo en un sistema que van a ver que hay mucha excepción de todo. Entonces, eso hace que es imposible, ¿sí? Llegar a todas las posibilidades y hay mucho manual o se programa por afuera, como les decía, con Python, R y todas las herramientas que ustedes conocen. Nosotros acá lo vimos por separado, ¿sí? Vimos cómo es la sesión del cuota, vimos cómo es la sesión del excedente, pero yo les dije que en la vida no es que tengo cuota y tengo excedente, lo puedo tener solo. Yo puedo tener lo que se va a llamar un programa de reaseguro que me combina. Me combina y digo, bueno, tengo una parte de cuota aparte y después agrego un excedente, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver cómo hago la sesión, ¿sí? Imaginemos que yo tengo un cuota aparte 2080 hasta 1.000.000, pero después tengo un excedente donde tenemos 1.000.000 de retención, límite 4 y esto nos da 5 millones, ¿sí? Cuando yo tengo un programa que tengo varios contratos de reaseguro, el contrato que le sigue, ¿sí?, se apoya en el anterior, ¿sí? No es que es independiente. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando, perdón, me moví. No, pero me moví más. Cuando yo lo que digo es que tengo en el excedente retención 1.000.000, yo digo que retengo 1.000.000, pero no es lo que retiene la compañía. Lo que para el excedente es la retención 1.000.000, pero ese 1.000.000 está cubierto por el cuota. Entonces no es que yo voy a volver a retener 1.000.000, porque yo lo que definí de acuerdo a mi capacidad patrimonial, que lo máximo que yo puedo retener son 200.000. Es lo máximo que puedo pagar. Entonces, contrato un cuota hasta 1.000.000 y después contrato un excedente. Después cuando nosotros avancemos, porque ustedes me van a decir, ¿por qué no haces, ya que son 200.000, haces 200.000 y 4.800? ¿Por qué pones? Porque en definitiva es lo mismo, ¿sí? Si yo tengo un riesgo de 5 millones, voy a retener solo 200.000 y el resto lo va a pagar el reaseguro. ¿Por qué lo dividís que 800 y 4? Porque el reasegurador, que también está mirando la rentabilidad, lo que va a decir, claro, cuando la suma es más alta y yo tengo mayor posibilidad de pagar y pagar más, yo voy a encarecer el precio. Entonces yo reestructuro esto diciendo, bueno, está bien, son hasta 5 millones te doy, pero no te voy a aplicar la misma condición por 4.800, es decir, no te voy a aplicar la misma comisión que es el precio del reaseguro. Te voy a poner una comisión hasta 1.000.000, que va a ser más alta a la comisión que tengas por el excedente cuando supere el 1.000.000, ¿sí? Esa es como la idea de esto, porque en definitiva son 200 y 4.800, pero tiene que ver con la estructuración y la cotización también. Todos buscan su mayor rentabilidad, el reasegurador también, y esto lo va a estructurar de esa manera, por más que la exposición sea 200 y 4.800. Los contratos proporcionales, como yo comparto el riesgo, si yo tengo que graficar la estructura, siempre se grafica en el horizontal, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la retención son 200.000, el cuota parte lo máximo que paga es el 80% de esa capacidad, que son 800.000. Este 1.000.000 es lo que considera el excedente como retención, y el excedente se hace cargo de 4 millones más, y acá sumé los 5. ¿Sí? Y entonces me viene una póliza, ¿sí?, de 2,5 millones. ¿Sí? Y ustedes, yo siempre pongo esto medio metafórico, pero me parece como que funciona muy visual. Ustedes tienen que pensar esto como baldes, ¿sí? Yo, para pasar al balde que está al costado, tengo que llenar el balde anterior, ¿sí? Entonces, con una excepción que se las voy a dar al final, pero primero entendamos esto y después entendemos la excepción. Entonces, si yo tengo que llenar 2.500.000 litros de agua, lleno el balde de 200, lleno el balde de 800, cuando llené el balde de 200 pasé al de 800, y después acá lleno 1,5 millones, que es lo que necesito. Yo ahí completo de esa manera. Entonces, como yo tengo que determinar cuál es el porcentaje de retención y de cesión para cada uno, lo que digo es, bueno, como yo tengo que completar 2,5 millones, y me está diciendo que el balde voy llenando, yo digo, bueno, llené 200 sobre la suma asegurada, es el porcentaje de retención,
800 sobre la suma asegurada. Es lo que le cedo al cuota, y acá es 1,5 millones, lo pueden hacer por complemento, ¿sí? Pero si no, si pensamos en los litros de agua, 1,5 millones dividido 2,5 millones, y es lo que le ceden al excedente. Siempre ustedes tienen que completar el 100%, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Pero esa sería la manera de hacerlo bien, ¿sí? ¿Se entiende esto cómo se hace? Sí, y una consulta, Cristian. ¿Ese excedente, ese segundo contrato, se puede hacer con otra compañía de reaseguro o tiene que ser la misma con la que Se hiciste puede, el QS? no, se puede hacer con otra, en general es la misma, porque lo destina el Ok, reasegurador, pero sí, se puede hacer con otra. Lo vamos a hacer ahora mal, ¿sí? Para que a ustedes les quede como no lo tienen que hacer, porque esto a veces tiende a confundir, ¿sí? Ustedes no se van a confundir porque van a pensar en los baldes y van a dibujar los baldes cuadrado, 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 pero a veces, como aparece retención, uno a veces se mezcla. Y lo voy a hacer mal. Esto que está en rojo está mal, ¿sí? Digo, bueno, listo, tengo 2,5 millones. La retención son 200.000. Perfecto. Voy primero fijando los números. El cuota parte es el 80% de ese 1,800.000. Y como me vuelve a aparecer la palabra retención del excedente, digo, bueno, retengo otro 1 millón más. Entonces retengo 1 millón más, y al excedente, como yo tengo que completar 2,5 millones, le quedan 500.000. Y después, una vez que ustedes definen esto, es siempre los valores sobre la suma asegurada. Está mal, porque están aplicando doble retención. Recuerden que la retención que ustedes fijaron, lo máximo que pueden pagar, son 200.000. Ahora, visto para el excedente, para todo esto es un bloque. No le importa lo que hay, ¿sí? Y sobre todo si es otro reasegurador, no le importa, vos retenés 1 millón. Entonces, pero es para el excedente la retención de 1 millón, no es para la cedente, ¿sí? Para la cedente la retención son 200.000. Entonces, no se confundan cuando tengan un programa, que van a tener programa, es decir, la combinatoria, de esto, ¿sí? Esta retención me está hablando, completaste 1 millón. Sí, lo completé así, 200 y 800. ¿Sí? Pero bueno, eso para que sepan cómo se hace mal para que no lo hagan. Y la otra manera es sí. Consulta, ¿puede haber retención también en el contrato de SPL, como vimos recién hace un rato? Como que es la parte de cuota parte y dentro de la parte excedente de SPL también tener una parte de retención y Puede haber digamos. una retención adicional, pero va a estar por encima, por acá. ¿Sí? Que vuelvo a retener cuando me agoté en el programa, o en el exceso de pérdida cuando lo veamos la semana que viene hacia arriba. Pero si yo tengo un programa, el excedente, la retención que está hablando es la del contrato anterior, la capacidad. Siempre la retención del contrato que viene después es la capacidad del contrato que viene antes, ¿sí? Entonces, como mi capacidad, el primer contrato que viene es el cuota parte, tiene una capacidad de 1 millón, ese 1 millón es la retención del contrato que lo sigue. Pero acá no vas a tener en principio, lo vas a tener después acá o arriba, que eso lo vamos a ver también. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, la prima que le cobran es 10.000 al asegurado, nada, es muy fácil cuánto es la prima retenida y cedida, porque es el porcentaje de cesión de la prima. Entonces, yo cedo el 32, le pago el cuota parte 3.200, ¿sí? Después les puede decir el ejercicio, bueno, pero en el cuota parte ahí corre a seguro. Uno participa con el 30% y otro con el 70%, pero participan sobre el contrato. Ustedes lo primero que dicen es, al contrato yo le pago 3.200. Después lo que digo, bueno, si en ese contrato participan dos reaseguradores, el reasegurador A, como tiene el 30%, le pago 9.60 y al reasegurador B 2.240. Pero siempre la primera cuenta que ustedes hacen es al contrato, que es lo que están analizando. Después lo que hay adentro del contrato repartirán como corresponda de acuerdo a la participación, ¿sí? Y la prima cedida al excedente, ¿sí? Es el 60%, habíamos determinado acá, por lo tanto 60% de
10.000, le vamos a pagar 6.000, ¿sí? Y la prima retenida es el 8%, ¿sí? Que son $800. Pero lo central es esto, ¿sí? Después, claro, pero en función de eso después está todo encadenado, porque la prima cedida es estos porcentajes sobre la prima bruta y la comisión de reaseguro es el porcentaje definido de la prima cedida y el impuesto es el 3,5 o lo que sea de la prima cedida, con lo cual todo termina siendo en función de lo importante que es poder determinar estos porcentajes que ustedes tienen acá, ¿sí? Pero bueno, esa sería la manera en que haríamos la póliza 1. ¿Se entendió esta? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces nos vamos a la, acá ocultar fila. Nos vamos a la 2. Tenemos acá nuestros baldes y esto da capacidad hasta 5, ¿sí? Y viene una suma de 6.200. Entonces, ustedes lo que dicen, lo primero que van a decir es, la capacidad del programa son 5, acá tengo 6.200.000, por lo tanto necesito una parte que va a ir facultativo, porque no me va a alcanzar. Porque en definitiva siempre lleno baldes. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es la retención? 200 sobre 6.200, el 3,23. ¿Cuánto es el cuota parte? 800 sobre 6.200, el 12,90. Y el excedente obviamente no es el complemento, porque lo máximo que paga el excedente son hasta 4 millones. Entonces hace 4 millones dividido 6.200, 64,52, y acá tienen el porcentaje facultativo. Si acá está la aclaración, como la suma superó, entonces yo tengo un facultativo por el complemento, ¿sí? O si lo quieren hacer en términos numéricos, son 1.200.000 dividido 6.200.000, ¿sí? 19,35. Siempre ustedes tienen que controlar que la suma de todo les da 100, ¿sí? Porque ustedes distribuyen todo. Pero en este caso, a diferencia del anterior, voy llenando los baldes como en el anterior, pero no me alcanza, con lo cual tengo que comprar un balde más, que es el facultativo, que va por lo que me falta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, Cristian, yo Sí. tengo una consulta sobre la prima. En este caso, vos estarías abonando 3 primas, o sea, es una prima que la dividís en 3 partes, ¿no? Claro, yo cobro la prima al asegurado, de la prima del asegurado que cobro la prima de tarifa, me quedo con la prima bruta y digo, bueno, el cuota parte, el 12,90 de la prima pura, el excedente, el 64,52 de la prima pura y al facultativo el 19, tanto de la prima pura. Me quedo con el 3,23 nada más. Que sería lógico, porque solamente arriesgo 200.000 sobre 6.200.000, pero fíjense también, y acá la importancia del reaseguro, que ustedes patrimonialmente solamente podrían suscribir riesgos por 200.000, porque es lo que les da el patrimonio. Y acá están asegurando, como compañía de seguros, un riesgo de 6.200.000. Con lo cual, fíjense cómo esto el negocio va multiplicando por el aporte que hace el reasegurador. Sí. Ok, gracias. Bárbaro. Como los baldes, vieron, siempre nos va a pasar algo en reaseguro, que yo les voy a explicar la regla y después les voy a decir, bueno, pero la regla que les expliqué hay una parte que a veces no funciona. Y es quizás donde ustedes tienen que ir tomando como nota, porque tiene como mucha particularidad. A mí me viene el riesgo de 350.000 y lo voy a hacer mal, ¿sí? Acá voy a hacerlo mal primero a propósito, porque como yo les dije balde, 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 y hay que llenar 350.000, digo, bueno, listo, lleno 200.000 acá, entonces hago 200 sobre 350, 57%, y lo que no me alcanzó en uno pasa al siguiente balde, que es el cuota parte, por los 150. Y haría 150 sobre 350. Y daría que retengo el 57 y cedo el 42. Y eso está mal. Porque la esencia del cuota parte, si bien yo tengo un programa, yo tengo un cuota parte dentro del programa. Y el cuota parte lo que me dice es hasta 1 millón
siempre retenés el 20 y siempre cedés el 80, con lo cual acá no corre, ¿sí?, los baldes, ¿sí? O van a correr cuando supere el millón, pero hasta el millón suma de 350.000, 20, 80. Y en este de 20.000, porque uno siempre como que se pone la cabeza como excedente, uno dice, 20.000 y yo lo máximo que retengo son 200.000, retengo todo. No, porque vos estás haciendo una lógica de excedente cuando hasta 1.000.000 la lógica es del cuota parte. Y por lo tanto es 20, 80. ¿Sí? Entonces, esto presten la atención. Yo se los digo por esto, porque como las cuentas no son muy difíciles, uno después empieza tipo como máquina a calcular, y uno se quedó con la idea del balde, entonces hace el dibujito y va pasando de uno al otro, y está bien, funciona, pero lo que funciona antes que el balde, o antes de esta lógica combinada, es la lógica individual de cada uno de los contratos, y hasta el millón es 20-80, ¿sí? Entonces, en el caso 3 y en el caso 4, tenemos estos valores, ¿sí? De 20-80. Me hicieron una consulta. Sí. Una vez que yo determino estos porcentajes, después para lo que es el cálculo de la prima y prima cedida, utilizo estos porcentajes y para lo que es el pago de siniestro también, digamos. También, sí, ese porcentaje, por eso es lo central, porque nos define la prima y por lo tanto la comisión y el impuesto, y también en el siniestro voy a ir al porcentaje que tenga cada uno, sí, exactamente. Y en el pago de siniestro, el porcentaje facultativo iría para la reaseguradora, tipo, lo único que pagaría la aseguradora. Claro, yo cuando ocurre, por ejemplo, vuelvo acá, que tenemos si yo tengo un siniestro, acá, vamos a suponer que la póliza 2, ¿sí?, tiene un siniestro de 4.756.258, así bien raro. Entonces, ¿cómo distribuyo esto? Digo, bueno, yo tengo que ir a los porcentajes, entonces la cedente va a pagar el 3,23 del monto del siniestro. El QS va a pagar el 12,90, porque se acuerdan que el siniestro cedido, y obviamente el retenido, que es porcentaje de retención, es el porcentaje de cesión por el siniestro bruto neto de coaseguro. Por el momento vamos a suponer que no lo hay. El excedente va a pagar el 64% de este valor, y el facultativo va a pagar el 19% de este valor. Entonces, el total, lo hice mal, esperen por acá, claro, usé facultativo paga de acá, del monto del siniestro, el 19, y entonces ustedes lo que controlan después, hagan el control de que les tiene que dar los 4.756.258, si no, hicieron algo mal, ¿sí? Pero por eso lo central es definir estos porcentajes, porque esos porcentajes corre para todo después. ¿Se entendió? Sí, gracias, perfecto. Perfecto. Acá lo que tenemos, porque acá vamos a empezar a complicar más las cosas, como el reasegurador en general es internacional, dijimos que es admitido, y salvo para lo que es vida, que pone contrato de reaseguro en pesos, nuestros contratos de reaseguro están en dólares. Es decir, yo tengo una capacidad de cuota de $1.000.000 y después un límite de $4 millones en el excedente. Puedo suscribir 5 millones. Y las pólizas que teníamos acá, pasamos a un ejemplo donde es la misma moneda. Yo emito póliza en dólares, en Argentina se pueden emitir pólizas en dólares, y el contrato está en dólares. Ahora, ¿qué pasa si yo emito póliza en pesos, que es lo más habitual? Porque la mayoría de las pólizas están en pesos y mi contrato está en dólares. ¿Cómo es la cesión? ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Me lo voy a... Tengo nuestro contrato, acá fíjense, entra un segundo excedente, yo tengo un primero de cuota parte, 20-80, hasta 1.000.000, después acuérdense que la capacidad del contrato anterior es la retención del que le sigue, después tengo un primer excedente, con retención 1.000.000 y 4 millones de límite, me hacen una capacidad de 5,
y acá agregué un segundo excedente. Yo puedo agregar tantos excedentes como quieras, donde la retención del segundo excedente es 5, que es la capacidad del anterior, el límite 5 y me da una capacidad de programa de 10 millones. ¿Sí? Si yo esto lo voy a graficar, grafico el primer millón, 200 la excedente, el cuota parte 800. El primer excedente, lo máximo que se hace cargo es su propio límite, que son los 4 millones, que es lo que tienen pintado acá, lo pongo en rojo acá, para que vean que es este rojo de acá. Y el segundo excedente, que tiene la retención y el límite el mismo valor, estos 5 millones siempre estamos hablando de los límites, ¿sí? Que es la máxima responsabilidad por reaseguro, esto que tienen acá en azul. ¿Sí? Entonces, hasta 10 millones puedo emitir. Y voy a emitir pólizas en pesos y voy a emitir pólizas en dólares. La primera póliza que tengo la emito en pesos, ¿sí? Entonces, cuando yo lo emito en pesos, yo voy a cobrar en pesos, ¿sí? Y al reasegurador le voy a ceder en pesos. Voy a hacer como un entrecomillado. Le voy a ceder en pesos y después lo voy a convertir. Porque imagínense que a un reasegurador alemán le pagamos pesos, nos los revorea por las cabezas los pesos. Va a querer cobrar dólares. Pero cuando yo llegue al final de la cuenta técnica, que vimos que era prima cedida, menos comisión, menos impuesto, yo voy a hacer cuentas técnicas por moneda. Todo lo que tiene que ver con la emisión en pesos me va a dar un saldo en pesos y todo lo que tiene que ver con la emisión en dólares me va a dar un saldo en dólares. Y después los pesos los voy a transformar a dólares a un tipo de cambio que les voy a decir cuál es, ¿sí? Porque acá lo que tenemos que hacer es llevarlo a tipo de cambio. Ahora, cuando yo emito la póliza, ¿sí? La primera póliza, yo tengo 650 millones de pesos y lo emito el 20 de abril. Entonces, yo el día que emito es cuando lo convierto a dólares, ¿sí? Yo acá tengo el tipo de cambio de la fecha de emisión y tengo la tasa de seguro, ¿sí? La que le cobra la compañía al asegurado. Entonces yo tengo que llevar los pesos a dólares del día de la emisión, y sobre todo en Argentina que varía mucho. Entonces yo lo que digo es, bueno, el 20 de abril de 2023, los 650 millones de pesos son 2.203.000 dólares. ¿Sí? Entonces, llevo a valor de dólares. Y hago, ahora vemos esta parte de la prima, que lo vemos después, pero cuando ustedes lo convierten a dólares, entonces hacen la distribución de reaseguro en función de 2.200.000 dólares. Es decir, ¿cuánto retienen? Y voy a retener 200.000 de esta suma. Como acá supera el millón, con lo cual voy a hacer la lógica del balde. Acá 800.000 sobre la suma, y después yo necesito, si bien este balde me da capacidad de 4, yo necesito 1.203.000, ¿sí? Porque yo ya tenía 2 millones, y yo ya usé 200 acá, y usé 800 acá. Y eso lo divido sobre la suma asegurada. Y no sé qué hice, claro, hice, esperen, lo vamos a hacer así. Los 2 millones, le restamos 1, que son los 200 y los 800, y lo divido por esto. Y les da, y verifican, listo, me dio el 100%. Entonces, ya está. Entonces, la primera regla es cuando tengo una moneda distinta de emisión del contrato, llevo a la suma asegurada a moneda de contrato para hacer la distribución. ¿Sí? Ahora, ustedes al asegurado, la compañía de seguros, al asegurado no le cobran dólares, le cobran pesos, le cobra la tasa de seguro por la suma. Hacemos el 2% de 650 millones. Le cobra 13 millones de pesos. Fíjense que acá dice prima MO, moneda original, ¿sí? La moneda original acá es en pesos. Entonces ustedes cobran 13 millones de pesos y lo que van a retener y lo que van a ceder en pesos, porque es en moneda original, es los porcentajes que retuvieron y que se dieron por 13 millones. Entonces, el 9% por 13 millones les va a dar el 1.180.000 que tienen ahí, ¿sí? Después, al cuota parte,
le van a ceder el 36% de los 13 millones, 4.700.000, y al primer excedente le van a ceder el 54% de los 13 millones. Pero esto está en pesos, ¿sí? No en dólares. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿Y por qué perfecto. ahí no pasás la prima a dólares y lo tenés todo homogenizado? Lo vamos a pasar a dólares, pero no en este momento, porque yo cobré pesos, entonces si cobro pesos y sobre todo con el desfasaje cambiario, si yo convierto al tipo de cambio del 20 de abril de 2023, ¿sí? El trimestre no cerró. Entonces imagínate que hasta el 30 de junio en la Argentina, en una época, el tipo de cambio podía pasar de 2,95 a un valor muy diferente. Entonces imagínate que después el tipo de cambio pasa a 1.000. Y yo la verdad que si le tengo que después pagarle con la prima cedida en dólares, yo compro dólares en definitiva, con los pesos que yo cobré no me alcanzan para cobrar, para pagar esa prima cedida a un tipo de cambio de 2,95. Voy a convertir porque al reasegurador le pago el saldo en dólares, ¿sí? Pero vamos a ver con qué tipo de cambio. Por el momento, en la cuenta técnica, por eso llevo la cuenta técnica a dos monedas, ¿sí? Y acá tengo la cesión de prima en pesos, aunque el porcentaje de retención y de cesión se hizo con la suma en dólares, ¿sí? Al tipo de cambio a la fecha de emisión, y ahora vemos cómo hacemos el resto cuando terminemos, vemos el segundo ejemplo y les digo cómo sigue la historia, ¿sí? Y ahí vos, Cristian, convertís justo cuando cierre, digamos, o tenés que pasarle, tenés que Acá, esperar, digamos. acá lo hago con la suma asegurada en dólares, la hago con el tipo de cambio de Mm. emisión. Bueno, les adelanto la historia. Cuando yo calculo el saldo, que lo hago por moneda, acuérdense que esto es cuenta trimestral, por lo tanto, hago el cálculo al 30 de junio. Es el tipo de cambio al 30 de junio. Entonces, por ejemplo, si el saldo a ustedes les da, imagínense, 1.000.000 de pesos, porque no es solamente esta póliza, son un montón de pólizas, ¿sí? Yo ya no lo voy a convertir el 1.000.000 de pesos a 2,95, lo voy a convertir al tipo de cambio de cierre. Por lo tanto, si yo tuviera solamente esta póliza en la sesión, cuando yo le pague al reasegurador, no le voy a pagar 4.720.000 pesos, pero tampoco le voy a pagar los equivalentes en dólares a 2,95, sino que se le voy a pagar los equivalentes en dólares a 3,20. ¿Sí? Porque es el tipo de cambio, y eso está aclarado en el contrato, ¿sí? ¿Cuándo es el tipo de cambio? Es el tipo de cambio de cierre del trimestre. Ok, Pero para perfecto. el saldo, para el momento de la sesión, son estos 4.700.000 en función de los porcentajes y de que la emisión estaba en pesos. Obviamente, si después emito una póliza que esta sí está en la moneda original del contrato, 6 millones de dólares, el contrato lo tengo en dólares, acá me simplifica todo, porque son 6 millones de dólares, lo que yo cobro acá al asegurado le cobro en dólares, ¿sí? Porque si el asegurado me pide una póliza en dólares y yo voy a estar obligado como compañía de seguros a pagarle el siniestro en dólares, vos me pagás la prima en dólares. Entonces estos 90.000, fíjense que siempre ponemos acá moneda original, ¿sí? Acá son 13 millones de pesos, pero acá son 90.000 dólares, ¿sí? Esa es la prima en el seguro. Bueno, para el reaseguro lo que hago es, bueno, tengo que llenar los baldes hasta 6 millones, entonces acá hago 200.000 dividido los 6, que les da el 3,33. Acá hago 800 dividido 6. Ustedes saben que hasta 10 tienen contrato y no necesitan facultativo, por lo tanto sabemos que con el programa nos alcanza. Ahí tienen el 13,33. El primer excedente, lo máximo que va a poder pagar son 4, o se hace cargo de 4 sobre 6, que es el 66,67, y el primer excedente me queda 1.000.000 por distribuir sobre 6, que es el 16,67. ¿Sí? Teniendo esto, ¿sí? Cuando yo hago acá la prima retenida y la prima cedida es en dólares, porque le cobré al asegurado en dólares, entonces esta sesión la llevo a dólares, la prima retenida es el 3,33 de 90.000, el cuotaparte es el 13 de 90.000 y así sucesivamente. Igual, esto lo tienen ustedes, pueden después ir, si tienen alguna duda, chusmeando con las fórmulas y demás,
Pero bueno, acá estamos en el mismo ejemplo que antes, pero a mí lo que me interesa sobre esto es que también yo llevo cuentas por diferentes monedas, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, perfecto. Ahí tenés una tasa de seguro. Esa tasa de seguro no la usaste para nada, ¿no? No, sí, la Cuando- usé para calcular esto, hice, mirá, que es lo de actuarial 2, esto por esto, es la tasa de actuarial 2, Ah, está bien. es la del Para seguro, calcular la prima. Está bien, pero no. Está para bien, calcular, perdón. Sí, sí. y después la base para el reaseguro. Sí, 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 sí. Perfecto. Excelente, buenísimo. Entonces, acá ya vimos lo que es en programa y con distintas monedas, ¿sí? En la clase pasada habíamos visto algo de impuestos respecto de si era admitido o si era local, entonces vamos a ponerlo en números esto. ¿Se acuerdan que el reasegurador admitido es el extranjero y que paga impuesto a las ganancias? Que el impuesto a las ganancias es el porcentaje sobre la prima cedida, ¿sí? Y que ese porcentaje es el 3,5, ¿sí? Estamos con un país que no tiene convenio, y si tiene convenio y tenemos toda la documentación, puede ser 0 o puede ser 2,5, ¿sí? Puede ser otro porcentaje que no sea 2,5, pero para los países que trabajamos nosotros, que son los reaseguradores de su origen, por eso les decía, Alemania, Suiza, eh, España, el Reino Unido, y el resto es 3,5, ¿sí? Entonces, vamos al primer caso, reasegurador admitido, agente de retención la cedente, y el reasegurador está en un país sin convenio. Por lo tanto, el impuesto es el 3,5. E imaginemos que la comisión de reaseguro, que por el momento para ustedes va a ser dato, es el 20. Y entonces tenemos, esto también vamos a ponerlo como dato, ¿sí? Por si no ustedes pues no van a dato, bueno, esto no es dato, bueno, se sabe que es el 3,5, pero yo se los voy a dar como dato, y el 20. Entonces, en una prima cedida de 1.000, la comisión es el 20% de la prima cedida, y el impuesto es el 3,5 de la prima cedida. Por lo tanto, lo que le vamos a pagar neto al reasegurador, la comisión porque me la devuelve por los gastos del productor, el impuesto que se lo retengo, le voy a pagar 7,65. ¿Sí? Si es un reasegurador residente en un país con convenio donde desaparece la alícuota, con lo cual no tenemos impuesto, el impuesto va a ser 0, la comisión va a seguir siendo el 20, entonces tengo una prima cedida de 1.000, la comisión es el 20% de la prima cedida, que es 200, no hay impuesto, por lo tanto el reasegurador recibe 800. Y si estamos en un país con que hay convenio, pero la alícuota baja, no desaparece, y entonces es el 2,5, la prima cedida es de 1.000, la comisión es el 20% de la prima cedida es 200, y el impuesto es el 2,5, ¿sí? Que va a ir negativo, yo acá lo pongo así, pero de la prima cedida. De resto 25, y por lo tanto lo que recibe el reasegurador es 7,75. ¿Sí? Entonces ahí vemos los tres casos de admitido con 3,5, 2,5 y 0. Si el reasegurador es local, ¿sí? El que retiene es el reasegurador, no la cedente. Entonces, vamos a pagar IVA, entonces la prima cedida es 1.000, la comisión es el 20%, por lo tanto, me va a pagar, eso vuelve a la cedente, y acá acuérdense que por la lógica o ilógica del régimen impositivo en la Argentina, acá sí el IVA es sobre el neto, es el 21% de la prima cedida neta de comisión. 168. Entonces, lo que tiene que pagar la cedente, acá suma, porque el que retiene es el reasegurador local, es 168. ¿Sí? Que le factura el reasegurador local a la cedente como nos factura. Acá es más sencillo pensarlo, porque es como, vamos a poner, si vamos a comprar, no sé, una lapicera, ¿sí? Entonces yo compro la lapicera y el vendedor me factura el precio de la lapicera más el IVA. Bueno, acá en vez de vender lapicera, vendemos reaseguro. Entonces es el reasegurador que le factura el impuesto a la cedente, pero con esa lógica, ¿sí? Para que sepan
como hacemos en un caso y en el otro. ¿Se entendió acá esto? Sí, sí. Sí, perfecto. Vamos a lo que vimos también de comisión adicional, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener presente con los contratos de reaseguro, que si bien tienen una duración de un periodo, los contratos siguen alimentando esos periodos. ¿Por qué? Porque hasta que la reserva no se cerró o no hay emisión nueva que pueda haber, yo puedo emitir en el 2022 un endoso de una póliza del 21, con lo cual esto es underwriting year, y siempre, acuérdense que el underwriting year es como un actuarial 2, me lo define la póliza 0 endoso 0. ¿Sí? ¿Qué quiero decir acá? Si yo tengo póliza 1, 1, endoso 0, 1, inicio, vigencia, fin, vigencia. Acá vamos a poner 1 de noviembre del 21, 31 de octubre del 22. Y acá pongo 1 de julio del 22, 31 de octubre del 22, porque imaginemos que aumentó la suma, ¿sí? Y yo tengo que definir el underwriting year, y yo sé que el underwriting year es el año en el cual inicia vigencia la póliza, ¿sí? Acá es 21, pero acá también es 21, porque yo no estoy mirando esto. Yo estoy mirando el endoso 0, que ahí es la póliza. Entonces eso implica que yo puedo llegar a tener en distintos años, endosos viejos, retroactivos, por la razón que fuera, que me alimenta un contrato anterior. Por lo tanto, la administración sigue estando, ¿sí? Y entonces yo tengo este contrato, ¿sí? Underwriting Year 2021, que es, yo cedo de pólizas que inician vigencia durante todo el año 2021, y tengo la comisión provisoria y me dice, mira, esto aumenta o baja de acuerdo a la siniestralidad. Estos ajustes son anuales, yo hago el ajuste al contrato, pero acá tengo el cierre contable, porque ese contrato a los distintos años van cambiando los valores, donde la prima cedida, la comisión, el impuesto y los siniestros cedidos son acumulados, ¿sí? Si yo les pregunto, bueno, ¿cuánto emitiste en el año 2022 para el contrato Underwriting Year 2021? Ustedes me dicen $250.000 nada más, ¿sí? Lo que pasa es que en el acumulado, como yo emití el año anterior y cedí 1 millón, me da 1.250.000. Mientras la reserva, como en actuarial 2, siempre es foto, ¿sí? Por eso acá tienen pintado en azul lo que es acumulado y en amarillo lo que es foto, ¿sí? Entonces, yo estoy parado el 31 de diciembre del 21, digo, bueno, estos los valores, calculo mi siniestralidad, ¿sí? Que me da 60%. Acuérdense que la siniestralidad ustedes hacen sobre incurrido siempre, ¿sí? Siniestros más reserva sobre prima, 60, y digo, bueno, con 60 la comisión es 35. Entonces yo lo que digo es, vos me tenés que pagar el 35% de 1.200.000, pero como vos ya me pagaste algo, porque en el año el reasegurador me fue pagando la provisoria, vos me pagaste el 20% de 1 millón, solamente me tenés que pagar 150.000, porque yo ya 200.000 cobré, ¿sí? Que son los 200.000 de acá. ¿Se entiende hasta acá la lógica? Sí, se entiende. Muy bien, porque ahora esto se empieza como, es cuenta de almacenero, sí, pero se empieza como medio a complejizar por esto. Al año siguiente, como todo es acumulado menos la reserva, digo, bueno, voy a calcular la siniestralidad, y la siniestralidad ahora este año me da que pagué 595 más los 32 de reserva, dividido el 1.250.000, me da el 50,16. Por lo tanto, sigue siendo 35. Entonces yo lo que digo, como esto es acumulado a 2 años, pues yo tengo todos los valores a 2 años, salvo la reserva que es una foto, digo, bueno, vos en 2 años me tuviste que pagar el 35% de 1.250.000, me pagaste el 20% de 1.250.000, pero no queda acá.
No es que me va a pagar 187.500, porque escúchenme lo que dije, vos me pagaste a lo largo de los 2 años el 20% de 1.250.000 y me tenés que pagar a lo largo de 2 años el 35% de 1.250.000. Pero yo ya te pagué algo de comisión adicional, que es lo que te pagué el año anterior. Entonces, resto esto. Y les da los 37.500. ¿Se entiende? Porque estamos en el acumulado. Entonces, me tenés que pagar esto, a lo largo de 2, me pagaste esto, y me pagaste algo el año pasado, por lo tanto lo que queda es 37.500. ¿Sí? Si no entienden, o se marean, o se pierden, me lo dicen, por favor, porque uno se puede perder en esto tranquilamente. Cristian, yo ahí no lo entendí muy bien, porque ponele, si esto se sigue extendiendo, o sea, se sigue endosando, ya de paso el 35% como máximo de lo que cerraste en 2021. Nosotros vamos a ir hasta que el contrato murió. El contrato muere cuando no tengo más emisión y no tengo más reserva. Entonces, yo el ajuste lo tengo que ir ajustando todos los años, ¿sí? Porque estos valores, acá me está pagando algo el reasegurador, me pagó 150, de algo que no es definitivo. Lo que pasa es que me va pagando, pues si no, por ahí tenemos que esperar 10 años hasta que el contrato termina. Entonces, todos los años me va pagando y me va ajustando. Entonces, este año, cuando en el segundo año me dice, bueno, te dio el 35, yo te tengo que pagar el 35 de esto y ya te pagué el 20 de esto, eso es en el acumulado en 2 años, porque las cifras están acumuladas a 2 años. Entonces, lo que yo digo es, en concepto de comisión adicional, a lo largo de 2 años, vos me tenés que pagar 187.500. Pero como vos ya me pagaste el primer año 150.000, en concepto de comisión adicional, este año solamente me pagás 37.500 para que la suma de estos dos me da los 187.500 que yo tengo que cobrarle al reasegurador en concepto de comisión adicional. Ok, y yo ahora pregunto capaz una boludez, pero si entonces se extiende más en los años, o sea, no cierra el siniestro. Todos los años, y mirá, lo que vamos a hacer acá es que la vamos a dar vuelta. Por eso, Porque acá okay. vamos acá cuando se termina el contrato pasé a 73, con lo cual pasó a 15. ¿Sí? Es decir, entonces yo como que voy recibiendo, pero todos los años voy ajustando hasta que decimos, bueno, el contrato se murió. El contrato se murió, pues no hay más reserva y no hay más prima. Cuando yo hago el tercer año contable, y acá quiero aclarar una cosa, tercer año contable de un contrato de reaseguro. Yo no tengo acá 3 contratos de reaseguro. Yo tengo el contrato de reaseguro Underwriting Year 2021 a 3 cierres contables. Cuando lo hago el tercer año, yo lo que digo es, bueno, la siniestralidad son acá los 950 nada más, porque no tengo reserva, dividido el 1.300.000 y me da el 73. Entonces lo que digo, vamos a hacerlo acá y después lo ponemos, es decir, yo como reasegurador te tuve que pagar el 15% de 1.300.000 y resulta que te pagué el 20% de 1.300.000. ¿Sí? Pero vos me tenés que devolver 65.000 más lo que te pagué de comisión adicional que no corresponde ahora. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Yo cobré 260.000, ¿sí? Que es C9. Cobré 260.000 de comisión a lo largo de 3 años. ¿Sí? Cobré 150.000 de comisión adicional acá y cobré 37.000 de comisión adicional. Yo cobré en total esto, 447.000. ¿Y cuánto tengo que devolver? Yo tengo que devolver, ¿sí? El 15%, porque yo tengo que pagarle el 15% de esto, menos el 20% que le pagué, menos lo que le pagué de comisión adicional. Porque no corresponde ahora que yo le pague extra, porque se dio vuelta la cuenta. Es decir, él me tiene que devolver, es decir, la cedente me tiene que devolver a mí. ¿Sí? Como no me siguieron, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuánto tengo Cristian, que pagar?
cuando decís Sí, cobré, estás hablando desde el lado de reaseguro, ¿no? del lado del ascendente. Ok. Yo cobré en comisión 260, cobré 150 y cobré 37.500, ¿sí? De comisión. Y lo que el reasegurador me tiene que pagar de comisión es el 15%, nada más, porque da 15. Me tiene que pagar 195.000. Resulta que me tiene que pagar en comisión por todo concepto entre la provisoria y el adicional 195.000 y me pagó todo esto. Está bien, me lo fue pagando porque era la provisoria más los años que tenía ganancia. Bueno, le tengo que devolver 252. Y ahí, Cristian, ¿por qué no los 200 y 250 de los primeros 2 años? Esos no los metés porque ya están neteados en el Están acá, 100. están en los 260. Porque en Eso va realidad, acumulando. claro, porque si yo lo hago no en el acumulado, yo lo que tengo es 1.000.000 el primer año, 250 y 50. ¿Sí? Esto sería lo que vos cediste por año, no en el acumulado. Entonces el reasegurador acá te pagó el 20, te pagó 200, acá te pagó 50 y acá te pagó 10. En el acumulado te pagó 260 en concepto de comisión provisoria. Y después te pagó en concepto de comisión adicional 150 y 37. Listo, me pagó todo esto. O cobré, vamos a ponerle al acente, cobré 447.500. Ven, acá está, por eso acá está del lado del ascendente y acá del lado del reasegurador. Yo del lado del ascendente cobré 447. ¿Cuánto tengo que cobrar? Y bueno, por la siniestralidad, vos tenés que cobrar el 15% de esto. Tenés que cobrar 195. Por lo tanto, hay que devolverle 252.500. Si yo lo miro del lado del reasegurador, digo, bueno, yo tengo que pagar el 15% de 1.300.000, que es 195.000, ¿y cuánto pagué? Y bueno, yo le pagué al ascendente a lo largo de 3 años 260 en concepto de comisión provisoria, le pagué 150.000 de comisión adicional, le pagué 37.500. Entonces tengo que pagar 195, pagué 447, que me devuelva los 252. ¿Se entiende más o menos? Sí, yo creo que sí. Bárbaro. O sea, Sí, siempre sí. vas a cobrar entre 15 y 35, porque son como los límites que tenés. Que esas son las definitivas, claro, son las que quedan en función de la siniestralidad. Después van a ver que hay otras, que después esto lo vamos a ver en examen y demás, que les dice, por ejemplo, entre 15 y 35, y la siniestralidad va del 70 al 45. Entonces ahí yo tengo por cada punto de siniestralidad que baja, aumenta tanto el porcentaje de comisión. Pero eso después lo vamos a ver. Acá lo importante es que entiendan cómo es este ida y vuelta de la comisión. Cristian, y los ratios que comparamos, ¿siempre es versus siniestralidad acumulada? Sí, porque vos lo vas acumulando, siempre vas calculando porque es como cierre contable, entonces después vos lo acumulás, pero después calculás el diferencial del año, porque viste que acá cuando nos dio los 187, en realidad me paga 37, porque ya me pagó el año pasado 150, pero lo calculo a nivel acumulado y después veo cuál es el importe del año. Bien. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver con lo que vimos de comisión adicional, pero ahora con el ida y vuelta, ¿sí? Que puede suceder. Otra cosa que habíamos visto era la entrada de cartera, ¿sí? Ahora que ya Cristian, te sabemos, paso una consulta antes. obvio, Eh, obvio. ¿Por qué motivo, es más teórico, por qué motivo la aseguradora le tiene que dar una comisión adicional al ascendente? Porque es como una participación por utilidades, es como un aliciente diciendo, si me haces ganar plata, yo te pago un poco más. Porque la suscripción pasa por parte del ascendente, que decide. Está bien, el marco es el marco que está, pero hay riesgos que por ahí sabe que tienen mayor siniestralidad y igual lo decide suscribir. Entonces es como un aliciente que se le da. Ok, gracias. De nada. Vamos acá, nuestra entrada de cartera de prima, ¿sí?
¿qué tenemos acá? Tenemos primero para el año 2022, base de cobertura Accident Year, con lo cual me cubre todos los siniestros que ocurren en el año 2022. Tenemos prioridad 1 millón, límite 9. Igual la entrada de cartera de primas, como es con el proporcional, no nos importa mucho esto, a los efectos de que no lo vimos todavía cómo opera esto. Y después tenemos un excedente para el año 2023, que va por año de suscripción, con la misma capacidad en los dos, ¿sí? Pero con una lógica diferente. Y entonces acá mi problema es que si yo paso de un excedente, perdón, de un XL a un excedente, para las pólizas que iniciaron vigencia en el 22, pero que tengo siniestros en el 23, me puedo quedar sin cobertura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto lo vamos a hacer en forma exacta. En la vida real ustedes van a contar meses nada más, porque no me importa que sean 181 días, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Lo que está en amarillo son los datos. Tenemos 2 pólizas con 2 inicios de vigencia, mi suma asegurada y mi prima bruta. Yo me doy cuenta cuando renuevo que le tengo que hacer la entrada de cartera de prima, entonces se la voy a calcular. La primer póliza es una póliza anual de 365 días, y mi problema acá es que yo no voy a tener cobertura si el siniestro ocurre entre el 1 de enero y el 30 de junio del 23. Porque si el siniestro ocurre el 8 de octubre del 22, este contrato me lo paga, porque este contrato me paga todos los siniestros que ocurren en el 22. Por lo tanto, mi riesgo son los 6 meses que voy de enero a junio, ¿sí? Entonces, los días que no tengo cobertura son 181. Y lo que hago es primero la distribución de reaseguro, ¿sí? Yo tengo una suma asegurada de 1,5 millones. Esto es un excedente donde tengo retención de 1 millón. Entonces lo que digo es, ¿cuánto retengo? Retengo la retención dividido la suma, que me da el 67%. ¿Y cuánto le cedo al excedente? Bueno, le cedo el complemento, que es el 33, o los 500.000 que faltan del balde que tengo que completar, sobre el 1,5 millones. ¿Cuál es la entrada de cartera de prima en este caso? Es el porcentaje de cesión por la prima bruta por el porcentaje de la parte no cubierta, que son los 181 días sobre los 365. Y ahí tienen los 1.983,56, que es lo que le voy a tener que pagar al excedente para que me cubra los siniestros de esta póliza que ocurran en el año 2023. ¿Sí? Acá fíjense que está lo que dice la póliza 1, no tengo cobertura entre el 1 de enero del 23 al 30 de junio del 23. Para la póliza 2, esta póliza es de 212 días, ¿sí? O de meses los que fuesen, ¿sí? Mi problema acá es si el siniestro me ocurre entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 23, porque si ocurre en noviembre o diciembre del 22, el XL lo va a pagar. Entonces tengo 212 días de póliza, 151 que no tengo cobertura. Yo calculo primero el porcentaje de retención y de cesión. Yo voy a retener 1 millón sobre 7,5, que es el 13,33, y voy a ceder 6,5 sobre 7,5. Sé que hasta 10 tengo cobertura, que es la capacidad, el 86,67. Entonces, cuando calculo la entrada de cartera, yo al excedente le voy a pagar el 86,67 de la prima bruta, que esto sería como la prima cedida, pero no le cedo todo porque una parte tengo cobertura, le cedo la proporción de la no cobertura. Y acá llegan a los 61.729. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Cristian, Sí. tengo unas preguntas. Sí, decime. Por ejemplo, la póliza 2 inicia vigencia en noviembre de 2022. Sí. Mi pregunta es, si acá en este caso tenemos el límite y la prioridad para ambos contratos iguales, Sí. si son diferentes, me marea un poco qué debería aplicar primero, No, qué vos, tipo de contrato. mirá, acá tenemos el caso, ¿sí? Vamos a este caso de siniestros. Siniestro de la póliza 2, ¿sí? El
La fecha de ocurrencia es el 3 de enero del 23, por lo tanto no lo paga el contrato XL. El siniestro lo paga el excedente porque yo le hice la entrada de cartera de prima, por lo tanto tengo cobertura en el excedente. Y cuando digo, bueno, ¿cuál es el contrato que lo paga? El contrato de excedente. ¿Cómo liquido un siniestro? Digo, bueno, lo que retengo es el monto del siniestro por el porcentaje de retención. ¿Cuánto va a pagar el excedente? El monto del siniestro por el porcentaje que cedí al excedente. Y acá tenemos los valores. Yo la Bien, clase que y perdóname, lo Sí, último. sí. ¿El porcentaje de retención, podrías mostrar de nuevo cómo lo calculaste? Sí, esto es un excedente, entonces yo sé que tengo 7,5 millones, entonces el primer millón me hago cargo yo, entonces es 1 millón, es como que los baldes tuvieras 1,9 millones, lleno el primer balde del excedente que es 1 millón sobre 7,5, que es el 13,33, y después lo que queda, que serían, yo tengo que completar 7,5, me quedan 6,5 sobre 7,5. 6,5 sobre 7, claro, sí, si hago así nunca. 86, Claro, sí, pero ¿por qué tomaste el excedente? Eso es lo que me marea. porque yo tengo que hacer la entrada de cartera, es verdad, inicia vigencia en el 22, pero yo tengo mi problema que tengo una parte de no cobertura si ocurre el siniestro en el 23, entonces tengo que Sí, definir el porcentaje de retención y sobre todo el de cesión para girarle al reasegurador la entrada de cartera de prima. Y yo lo que digo, si yo tengo un riesgo de 7,5 millones, siempre voy a retener el 13 y voy a ceder el 87. bien, perfecto. La clase que viene, háganme acordar, la semana que viene va a ser virtual porque el lunes es feriado, que vamos a hacer un ejercicio de estos donde yo no tengo cambio de cobertura, pero lo que tengo es, porque a veces yo me puedo quedar sin cobertura porque me cambian los valores. Acá es exactamente igual los valores, pero podemos tener el caso donde me cambia acá la estructura e igual me quedo sin cobertura por cambio de base. Así que lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver la clase que viene. Cuando terminemos de ver XL, porque combinan los dos, ahí lo vemos de cómo me puedo quedar sin cobertura, aunque yo tenga un programa exactamente calcado de un lado al otro. No cambié nada. Lo único que cambié fueron estos valores. Pero bueno, eso lo vemos un poco más adelante cuando ya combinamos con el XL. Y ahora vamos a lo más complicado de toda esta historia, que es el tema del cúmulo. ¿Sí? ¿Qué es un cúmulo? Es cuando yo tengo dos riesgos, ¿sí?, que no están físicamente aislados. Por ejemplo, estoy asegurando en Acoiti Rivadavia un edificio y resulta que aseguro el 2B, el segundo B, y el segundo C. Entonces, si hay un siniestro, y bueno, es muy probable que acumule, ¿sí?, que ahí el PML sea la suma de los dos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que yo el tema del cúmulo lo voy conociendo con la emisión, ¿sí? Obviamente estos son cúmulos conocidos, ¿sí? Property, identificador, código postal, ¿sí? Pero claro, ustedes siempre se tienen que poner en la situación que por ahí están en un momento y no hay cúmulo, y viene otro y acumula. Entonces, ¿cómo va cambiando la cesión de todo esto, ¿sí? Y esto, interrúmpanme las veces que sea necesario porque se pueden marear, ¿sí? Vamos a nuestro contrato. Tengo un programa, 2080 hasta 1 millón, cuota aparte, y después retengo 1 millón. Siempre va a estar marcado esto a propósito, que es la capacidad del anterior, límite 4, hasta 5 millones. Entonces mi dibujito es este de acá, ¿sí? 200, 800, 4. El 2 de febrero de 2023 viene un riesgo de 2.300.000, ¿sí? Código postal CAR 255. Entonces, hago la distribución de reaseguro, ¿sí? ¿Cómo es la distribución de reaseguro? Yo tengo que completar 2.300.000, completo 200 acá, completo 800 acá, y completo el 1.300.000 en el excedente, ¿sí? Que es lo único que ustedes en este momento conocen, ¿sí? Entonces, hacen 200 dividido la suma, 870, 800 dividido la suma,
34 y 2.300.000 dividido 2.300.056. Y es la distribución que tienen al 2 de febrero, que es lo único que conocen. Llegamos al 15 de marzo y aseguramos al departamento de al lado. Cargo el código postal en el sistema y me aparece un mensaje que me dice hace cúmulo con la póliza 1. Si hace cúmulo con la póliza 1, es como si yo, no es que tuviera dos riesgos, uno de 2.300.000 y uno de 350.000, sino es como que yo tuviera un solo riesgo de 2.650.000, porque lo más probable es que cuando tenga el siniestro estén los dos afectados, ¿sí? Entonces, acá es cuando emitimos la póliza 2, es como si tuviéramos un riesgo de 2.650.000. El tema de esto, que cuando ustedes hacen esto el 2 de febrero, ¿sí? Esto, el sistema hace el reaseguro y disparó un montón de cosas. Disparó impuestos locales, disparó cesión al reaseguro, disparó un montón de cosas que ustedes no es que pueden, porque uno dice, ah, bueno, listo, anulo esto y vuelvo a calcular con el nuevo valor. No, porque hay un montón de cosas cuando ustedes anulan que los impuestos que pagaron no los recuperan. Si la anulación es un mes siguiente al mes de la emisión. Con lo cual, si yo anulo el 15 de marzo esta póliza para volverla a reasegurar con 2.650.000, yo tengo que volver a pagar impuestos sobre los 2.300.000 y no recupero de lo que pagué en febrero. Con lo cual, uno no va cancelando, ¿sí? Sino uno lo que va haciendo es corrigiendo. Entonces, uno lo que dice, bueno, si yo tengo 2.650.000, ¿sí? ¿Cómo hubiese hecho la distribución? Yo le hubiese dado 200 a la retención, le hubiese dado la cuota parte 800 y le hubiese dado el primer excedente 1.650.000. Hubiese hecho eso, ¿sí? Ahora, yo con la póliza 1, yo ya le di 200 a la retención, le di 800 al cuota parte, por lo tanto, con la emisión de la póliza 2 yo no le puedo dar nada a esos dos contratos porque están ya completos. Al único que le puedo dar, ¿sí?, para llevar del 1.300.000 al 1.650.000 es al primer excedente. Entonces, como yo estoy emitiendo por 350.000, esos 350.000 solo alimentan al excedente, no alimentan a los otros dos. Entonces, cuando ustedes hacen el reaseguro de esa póliza, es 100% excedente. Porque los 350.000 fueron acá. Porque este es el acumulado de 1 y 2, este es el de 1, entonces si yo quiero ver el reaseguro de 2, porque solamente voy a ver el reaseguro de 2, el reaseguro de 2 solamente hay 350 al excedente que tenemos acá. ¿Me siguieron? ¿No me siguieron? Sí, Cristian, ahí yo tengo una consulta. ¿Eso es siempre con varias pólizas o solamente en caso de cúmulo que No, el programa? En caso de cúmulo. Okay. Entonces, fíjense cómo empieza a complicar ahora el sistema de reaseguro, porque la vida, ahora ya no estamos en reaseguro, estamos en seguro. Todo el tiempo vamos emitiendo. De hecho, vamos a ver un montón de casos de qué va a ir sucediendo con esto, ¿sí? Entonces, vamos a suponer una cosa ahora, ¿sí? Ya hice la liquidez de la distribución, acá me dio estos porcentajes en la póliza 1, en la póliza 2, sí. Los porcentajes, por ejemplo, viste que te quedó 1.300.000, ¿no debería haber cambiado a 1.650.000? No lo puedo cambiar, porque esto ya está emitido. Entonces, la única manera que puedo cambiar es esto, para llegar al 1.650.000, pero es solamente 350, porque la póliza 2 emito por 350. Claro. Entonces, claro, por eso perfecto. hago 350 sobre 3, es decir, lo que alimenta al excedente, que es 350, sobre la suma asegurada de esa póliza, que es 350. Entonces me da que la póliza 1 tengo esta distribución, y la póliza 2 tengo esta, 100. Y ahora tengo un siniestro en la póliza 2, por 185.000. Y entonces uno lo que dice, claro, entonces yo lo que tengo que mirar es el monto del siniestro por el porcentaje de cesión, y digo, ¿lo paga todo el excedente por 185? Y la respuesta es no. Porque este 100% es correctivo
para hacer la distribución de 2.650.000. A los efectos del siniestro, ustedes tienen un riesgo de 2.650.000, que si ustedes tuvieran un riesgo de 2.650.000, en la estructura que tienen, ustedes distribuyen 200.000 retención, 800.000 cuota, 1.650.000. Y estos son los porcentajes que ustedes en la emisión no lo ven, pero van a ser los porcentajes en la liquidación del siniestro. Porque si yo hubiese podido corregir, ¿sí?, y cancelar la póliza 1, yo emito la póliza 1 y póliza 2 con estos porcentajes. Lo que pasa es que yo la 1 no la puedo cambiar. Entonces digo, bueno, alimento la 2 con el 100%, que sería como un promedio ponderado, y después cuando ocurre el siniestro digo, bueno, yo tengo un siniestro de un riesgo de 2.650.000. ¿Cómo hubiese distribuido 2.650.000? De esta manera. Y entonces, cuando ocurre el siniestro de 185.000, la compañía va a pagar 13.000 o casi 14.000, el cuota parte va a pagar el 30% de los 185.000 y el primer excedente va a pagar el 62,26. Y ahí, si el siniestro hubiese sido de la póliza 1, o por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tenemos Mira, retención, pero acá, no se pudo. si el siniestro hubiese sido la póliza 1, que es lo que sigue y es interesante, yo me tengo que fijar cuándo ocurre el siniestro. ¿Por qué? Porque acuérdense que hasta el 14 de marzo ustedes conocen esto nada más. Y a mí me puede ocurrir un siniestro el 1 de marzo. Entonces, de la póliza 1, que es la primera que emití, yo tengo que ver, además del importe del siniestro, cuándo ocurrió el siniestro. Porque si el siniestro ocurrió entre el 2 de febrero al 14 de marzo, no importa cuándo lo pague, porque obviamente lo voy a pagar después. La distribución es esta. Ahora, si el siniestro ocurrió desde el 15 de marzo en adelante, la distribución en el siniestro es esta. Entonces, acá por eso tienen esta anotación que si es el siniestro ocurre el 1 de marzo, ¿sí?, lo pago con esta distribución, porque es la que conozco, hasta el 15 de marzo no me parece el otro riesgo. Entonces, ahí lo que tienen que mirar con la primera póliza, además de la que póliza afecta y el importe, cuándo ocurrió, para ver cuál es la distribución de reaseguro, ¿sí? Y Acá, consulta, si el siniestro hubiese sido menor a la retención para la póliza 1, se hubiese hecho como hacemos siempre, de que pagas, no va a los porcentajes, se distribuye con el no, porcentaje de 80-20, siempre, no, porque vos ¿no? tu monto es de dos, esto es importante lo que hiciste la pregunta, porque tu monto de suma asegurada es 2.300.000. Yo tengo un siniestro de $10 y esto se respeta así. Paga 87 centavos uno, el otro paga 3,50 y el otro paga 5,62. Porque vos hiciste la distribución por la suma, no importa el siniestro. Porque cuando vos decís hasta 200.000 o hasta el millón, es lo máximo que paga. Pero no es el importe que va a pagar siempre o topeado a ese valor. Entonces es importante esto que vos haces el comentario, porque yo con la suma defino los porcentajes y sea un siniestro de 1 centavo de dólar o un siniestro total de 2.300.000, respeto estos porcentajes o los otros, si fueran, ¿sí?, después del 14 de marzo. Y ahí, perdón, Claro, o sea, me confundo un poco, por ejemplo, al principio vimos la parte de cuotas parte, que dijimos si el valor del siniestro era menor a la suma asegurada, se respetaba. Si la suma asegurada es menor o igual a la capacidad contractual, no del siniestro. Si la suma asegurada es menor o igual que la capacidad, siempre es 20/80. Pero acá mi suma asegurada no es menor que la capacidad del cuota, porque cuota va hasta el millón. Había alguien más que quería hacer una pregunta de... no, eso, que hay que ver la suma asegurada, me parece, no el monto del siniestro. Miren, esto grábenselo a sangre y fuego. Los proporcionales son reaseguros de sumas. Entonces, la lógica es la distribución por la suma. El razonamiento que hizo el compañero, ¿sí?, que dijo hasta 200.000, es un razonamiento de un XL, que es reaseguro por siniestro, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero
grábense, en un proporcional yo miro la suma y calculo porcentajes. Y esos porcentajes, en principio, quedan hasta el fin de la vida de la póliza, y acá levantamos el supuesto porque estamos con el cúmulo, ¿sí? En el caso, supongamos que afecta el siniestro la póliza 1 después del 15 de marzo, 2 millones, voy con la distribución del cúmulo de 1 y 2. Y si me afecta un siniestro que acá sí me acumuló, porque digo, bueno, afectó, porque yo hago el cúmulo, pero no necesariamente el siniestro es en el cúmulo. Yo puede ser que tenga solamente, me afecte a una parte y al otro riesgo no. Sería como un siniestro parcial en 2 asegurados, ¿sí? Pero bueno, nada, acá obviamente el supuesto que vamos a poner es que la fecha de ocurrencia del siniestro es mayor o igual al 15 de marzo de, no sé, del año que era, me acuerdo, que es cuando entra la otra póliza. Pues si hubiese sido antes del 15 de marzo, la distribución son los porcentajes anteriores, ¿sí? Y si tenemos un ejemplo, que por ejemplo, el siniestro tengo que pagar por el mismo hecho generador la póliza 1 y la póliza 2, mi monto total es 2.325.000, que está bien, yo se lo voy a pagar a distintos asegurados, pero a mí no me importa, yo tengo que recuperar del reaseguro, y lo que tengo que recuperar del reaseguro es un único importe por cada uno. Nada, acá hacemos sobre este valor total, el 30,19, que es la distribución de los dos, y sucesivamente con el excedente, ¿sí? Y hacemos como un mini control para saber que liquidamos todo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es la fecha, digamos, es lo que termina definiendo sobre qué hacemos el porcentaje. La fecha en el siniestro, en el siniestro, ¿sí? Para saber Claro, sí. qué distribución uso. En la parte de la prima, que son los porcentajes que voy definiendo, voy acumulando, ¿sí? Porque ahora resulta que teníamos la póliza 1 y la póliza 2 y nos viene la póliza 3. Y la póliza 3 que acumula, porque tengo el código postal acá, que es CAR 255, ¿sí? Yo tengo un riesgo, digo, uy, este me acumula con la 1 y con la 2, entonces ¿cuánto tengo? 5.650.000, porque tenía 2.300.000 de la primera, más 350.000 de la segunda, más los 3 millones. Es decir, tengo esta suma con esta suma de acá. 5.650.000. Y entonces ustedes lo primero que hacen es, si yo tuviera 5.650.000, ¿cómo distribuyo? Bueno, distribuyo 200 en la retención, distribuyo 800 en el cuota parte, distribuyo 4 millones en el excedente, y acá necesito facultar, porque la capacidad es hasta 5 millones, por lo tanto, voy a tener un facultativo de 650. Esa es la distribución completa, ¿sí? Y entonces ustedes empiezan a decir, y bueno, ¿y cuánto usé? Y de retención ya usaste los 200.000, así que en la retención no puedes usar nada más para la emisión de este, ¿sí? En el cuota parte ya usaste los 800.000 en la póliza 1, con lo cual no podés usar nada más. En el excedente vos usaste 1.650.000, porque usaste 1.300.000 en el 1 y usaste 350 en el 2. Usaste 1.350.000. ¿Cuánto te queda por usar? 2.350.000. Y el facultativo uso los 650. Fíjense que en lo que falta usar, porque ustedes lo que van a distribuir es esto, porque ustedes distribuyen en reaseguro la suma del movimiento, 3 millones, fíjense que esos 3 millones les da los 2.350.000 que les falta para llenar todo el balde del excedente, más los 650.000 que necesitan porque superaron la suma. Entonces ustedes distribuyen los 3 millones de esta manera: 2.350.000 al excedente, que me hace un 78,33, y al facultativo el 21,67. Esta sería la distribución en la emisión, pero esta sería la distribución en el siniestro, porque si a mí me ocurre un siniestro en el 1, en el 2 o en el 3, ocurrencia cuando ya tengo los 3 emitidos, yo voy a distribuir por estos porcentajes, que sería la distribución conjunta.
Pero yo eso no lo puedo hacer en mi contabilidad, con lo cual digo, bueno, a los efectos contables es 78 el excedente, 22 el facultativo. Cristian, y ahí tengo una consulta. Si vamos cambiando los porcentajes, ¿los porcentajes de prima cedida de esos también van cambiando? ¿Eso es como que se va haciendo sobre la marcha o quedaron los del principio? No, no, no. Por ejemplo, cuando yo, acá fíjate, yo tengo una suma de 3 millones y por esta póliza son 100.000, 10.000 la prima bruta, es decir, yo le voy a pagar 78% de 10.000 al excedente y 21% al facultativo. Porque uso estos porcentajes, que es la emisión de la prima bruta. Pero para liquidar el siniestro es sobre esto, porque es como si hubiera 5.650.000. Ok, gracias. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Claro, y en el caso anterior, cuando no teníamos esta tercera póliza, hubieras hecho lo mismo con la prima, pero entre la póliza 1 y la póliza. Acá, con la prima de la póliza 2, si la emisión de la, por ejemplo, acá tenemos, si la prima de la póliza 2 hubiese sido 50.000, los 50.000 al excedente, porque esta es la emisión, esta es el reaseguro de la emisión, que es el reaseguro de la prima. Claro, porque Es como entra todo en al el excedente en excedente, ese caso. claro. Es como que tienen dos, para que se orienten, tienen como una distribución de la emisión y de la emisión de la póliza y que va al reaseguro que corresponde, acá solo excedente, o en este caso facultativo y excedente, y después tienen una distribución del siniestro, que ahí es en conjunto. ¿Sí? Y lo último, y con esto ya los libero, ¿qué nos pasó en la póliza 1? ¿Sí? La póliza 1, cuando yo ya tengo emitido la 1, la 2 y la 3, baja en 200.000. Baja la suma asegurada en 200.000. Entonces, si baja la suma asegurada en 200.000, es como que yo tuviera, y obviamente la prima es negativa, porque le tengo que devolver al asegurado, es como si yo tuviera un riesgo de 5.450.000. Si yo tuviera un riesgo de 5.450.000, diría 200.000 la retención, 800.000 el cuota, 4 millones el excedente, 450 el facultativo. ¿Cuánto usé? Yo, para ver cuánto usé, es mi situación anterior, que era la emisión de 1, 2 y 3. Yo, fíjense, la retención queda igual, por lo tanto no toco nada, el cuota aparte me queda igual, por lo tanto no toco nada. Me fue. El excedente queda igual, 4 millones acá y 4 millones acá, y el que me cambia es el facultativo, que antes tenía 6.50 y ahora tengo 4.50. Por lo tanto, emito, ¿sí? Yo tengo que bajar esto en cuanto para llegar de 6.50 a 4.50 en acumulado, los 200.000 que tengo acá. Entonces, este porcentaje es menos 200.000, que es lo que iría al facultativo para bajarlo sobre la suma, que me da 100%, y lo bajo, la emisión en el reaseguro sería 100%, con lo cual el reasegurador facultativo me tiene que devolver 2.000, acá están inventados los números, pues nunca me va a devolver más de lo que me pagó, pero sí, vamos a cambiar, si no va a confundir. 8.75. Me devuelve 8.75 de los 2.166 que le pagué. Ahora, a los efectos de si ocurre un siniestro, cuando yo ya emití la cancelación parcial de la póliza 1, los porcentajes de distribución en el siniestro son esto, que es 200 sobre 5.450.000 y para cada uno de los siguientes. ¿Sí? Profe, un compañero preguntó por qué se produce la baja de 200.000 en la póliza 1 de la suma asegurada. Porque las sumas aseguradas, vieron que, por ahí no se acuerdan, pero en actuarial 2, la suma asegurada puede agravar o disminuir el riesgo. Entonces, si estamos, por ejemplo, en una póliza de incendio, donde lo que estamos cubriendo es la mercadería que está en un depósito, hay 200.000 que salió del depósito. Entonces me dice, mira, yo ya no tengo ahora 1.350.000, sino tengo 1.150.000. Doy de baja 200.000 para pagar menos prima, ¿sí? Porque la exposición es menor. Uno lo ve en general aumento de suma, ¿no? Entonces, en la póliza de autos entró un auto más en la flota, o se revalorizó el valor de la propiedad, o el contenido dentro de la vivienda es mayor, pero también puede haber disminución. No sé si contesté.
que está en chat el compañero, pero cualquier cosa diga si se entendió o no y lo volvemos a explicar, ¿sí? Pero esto sería como todo, como ven, entonces empieza a, está bien, seguimos multiplicando y dividiendo, pero uno empieza a complejizar esto y siempre tiene que estar parado en el momento en el que está. No, ustedes van a tener toda la historia, pero toda la historia es cuando se les pide algo en el momento en el que van a estar, para saber cómo hacen la distribución, cómo liquidan el siniestro y demás, ¿sí? Con esto nosotros terminaríamos proporcionales, con lo cual están en condiciones de hacer la guía, ¿sí? Yo creo que la semana que viene, el miércoles es teoría de exceso de pérdida, seguimos con la parte teórica y después veremos la práctica cuando corresponda. Yo les tengo que volver a mandar el cronograma porque ajusté un par de cosas, ¿sí? Se los mando este fin de semana en algún momento y voy a hacer un correo con los dos cursos, ¿sí? Bueno, nos vamos a manejar, yo ya no me manejo más, tipo, le mando a uno y al otro, a un mail con todos, ¿sí? Y nos empezamos a manejar de esta manera. Lo que sí, para los que están virtuales, ¿sí? No me expliquen por qué, ¿sí? Porque estas son cosas que no las entiendo. Vieron que el campus virtual es diferente que el campus presencial, ¿sí? En el campus virtual no suben los videos. Me pone que pesa más. Así que yo lo que les voy a pedir, como me imagino que debe haber un grupo donde están todos, que los compañeros del presencial que tienen acceso a estas clases, que yo las subo en el campus, se los pasen a los compañeros del virtual, así también tienen acceso. Si no lo llegan a tener y no se los pasan, ¿sí? Me avisan y vemos la manera de ver cómo podemos hacerlo. Alguien me propuso, para evitar esto, que yo no tengo ningún problema, de usar otro link, ¿sí? Porque ustedes ahí lo pueden grabar y lo pueden compartir todos y a mí también me evitarían ir subiendo, con lo cual me harían un favor. Yo no tengo ningún problema, pero me mandan ustedes el link y yo me voy a conectar a ese link, ustedes me invitan, me permiten que pueda compartir pantalla y todo, preferencialmente por Teams, y ustedes ahí graban y van a tener las grabaciones y todo, y disponen ustedes del video, y no dependen también de mí, que a veces yo tardo en subirlo, ¿sí? Así que nada, cuando yo les mande el mail con todos, ¿sí? Ustedes, si alguien quiere hacer el link, me dicen, bueno, usemos este link, y tanto los presenciales como los virtuales usamos ese link, y nada, el que lo creó o cualquiera habilite para que cualquiera pueda poner a grabar y lo tienen, ¿sí? Tienen acceso todos. Así que yo eso no tengo ningún inconveniente. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Listo. Procesenlo, esto, sobre todo la última parte, procesenla con tiempo. Si pueden avanzar, ahora ya empiecen a avanzar con la práctica. Una pregunta, profesor, Sí, disculpe. En sí, el sí. último caso, acá donde disminuye la suma asegurada, ¿no tendría también que calcular una prorrata del tiempo en qué momento está disminuyendo Sí, la suma asegurada con respecto a la prima que me tiene que sí, sí, devolver el sí. facultativo? Por eso pusimos 8,75, es la prima es prorrata, sí, 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 es la prorrata por la parte de la no cobertura. Ah, Sí, sí, pensé sí. que era un proporcional de los 200, o sea, 200 en no sé cuánto era el No, no es, facultativo. esto lo inventé, con lo cual, pero esa parte ustedes, como ahora ustedes están en Raseguro y no están en Actuarial 2, no van a calcular la prima, por lo tanto, yo esta prima se las tengo que dar, y si se las doy, ya se las doy a prorrata, van a usar ese dato. O sea, va a ser dato, ok, listo. Y las primas que van entrando, o sea, ¿tiene que ver el momento en que van entrando? Lo que pasa es que las pólizas pueden ser anuales, las que van entrando a la póliza 2 y 3. Lo que pasa es que entra en otro periodo, pero el cúmulo se hace, entonces en un momento, y obviamente si después la póliza 1 no la renuevo y la póliza 2 y 3 me siguen quedando en cúmulo porque la 2 y la 3 no iniciaron la vigencia en el mismo momento, se vuelve a recalcular. Ok, gracias. De nada. Así que bueno, Cristian, nada. perdón, ¿este Excel está en el campus? Sí, sí, porque lo bajé del campus. Sí, sí, sí. Perfecto, Todo buenísimo. lo que tienen acá lo bajé del campus. Así que, Buenísimo. nada. Nosotros, en principio, seguimos el miércoles virtual, la clase. Y bueno, nada, yo les mando en la semana, les mando cuál es el mail con todos. Y ustedes ahí me invitan a mí en un link y a partir de ahí lo administran ustedes las clases y
y es mejor, ¿sí? Dale, Buenísimo, muchas gracias. excelente. Que tengan buen fin de semana largo, descansen, ¿sí? Chao, Nos hasta vemos. luego. Gracias, Chau, profe. chau. Chao, gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Chao.